El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. Desde el confinamiento continuamos con esta serie de podcast El Diván de Chus con Chus González, confinada en Valencia. Hola Chus, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Mira, estupendamente. Ya te veo. Es un podcast y no se ve, pero yo se lo digo a los escuchantes. Yo te veo un aspecto estupendo y maravilloso y que creo que tenéis un calorcito en Valencia que también ayuda. Pues mira, por primera vez 30 graditos, así de ayer a hoy, para empezar a tomar contacto con la primavera y el verano de golpe. Por si alguien no se había enterado, pues ya te enteras o te enteras. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de podcasts dentro del Diván de Chus dedicados a, en este caso, a esta nueva etapa dentro de la crisis del COVID-19 en la que nos encontramos, como es la etapa de la desescalada. Yo personalmente es una palabra que no me gusta porque creo que incluso no existe, o desconfinamiento, pero el otro día colgabas en redes sociales un audio muy interesante y representativo de lo que vamos a ampliar hoy aquí en el podcast, en el que tú hablabas de esa responsabilidad máxima como actitud ante esta nueva situación, ¿no? Que todo está basado en la actitud con la que nosotros nos enfrentemos a una situación tan grave y tan delicada como es esta que estamos atravesando, ¿no? ¿Cuál debería ser, vamos a empezar por ahí, Chus, esa actitud ahora mismo en esta etapa de desescalada o desconfinamiento? Pues mira, yo pienso que esta situación, como todo lo que atañe al COVID, vamos un poquito a trancas y a barrancas andando y viendo lo que hay, ¿no? No hay ningún protocolo estructurado, incluso a nivel de gobierno pues se hacen las mismas pautas. Entonces empieza la desescalada con todos los niveles que ha puesto el gobierno, el 0, 1, 2, 3, 4. Me parece una manera muy paradójica de hacer un 5. En lugar de un 5 ponemos un 0 y añadimos una etapa más. Pero la actitud que nosotros tenemos en este momento va a determinar cómo se va a dar eso. Yo creo que lo que yo he visto a través de mis pacientes, hay gente que está deseando salir. Bueno, yo creo que si esto se inició esta mañana a las 6 de la mañana, a las 6 menos cuarto ya estaban abriendo la puerta, porque era como, ¡ah! Socorro, quiero salir como sea, donde sea y demás, ¿no? Luego hay gente que es un poquito más cauta y que dice, bueno, pues poco a poco, ¿vale? Y hay gente que no tiene ningún interés en salir, ¿vale? No sé. Todavía no sé, todavía es pronto porque es el primer día de desescalada. No sé si es por miedo a salir o porque están tan a gusto que no les apetece para nada salir, como me decía una paciente esta mañana, ir con los orcos de Mordor, ¿no? Que parece que sale ahí, ¡boom!, la marabunda, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que puede haber un poquito de cada cosa, un poco de miedo es normal que lo haya. No se puede pasar de 0 a 100 en 0, y yo creo, como le digo a mis pacientes, que miedo nunca, pero prudencia siempre. O sea, yo creo que esa responsabilidad individual debe de ser el denominador común que rija esta etapa, que es una responsabilidad individual no para cumplir ninguna normas, no para hacer una desescalada tal y como nos lo indican, que también, pero yo pienso que esa actitud debe de ser más subjetiva y debe ser una responsabilidad individual para cuidarnos. Es lo mismo que cuando estamos confinados. Estamos confinados no porque estamos encerrados, que es una palabra que a mí me espanta, ¿no? Es que estoy encerrada, es que me han encerrado, es que no me dejan salir. No, yo estoy confinada para cuidar mi salud. No estoy encerrada porque no puedo hacer, siempre quejándonos y estableciendo esa queja hacia lo que no puedo, no hacia lo que puedo o hacia la parte, digamos, más positiva. Entonces, en este sentido, esa responsabilidad es para cuidarnos y, lógicamente, ¿cómo nos vamos a cuidar? Pues ciñéndonos a los horarios que nos toca a cada uno de nosotros y luego pues teniendo las normas que son las 3 básicas, la mascarilla, la distancia y la higiene, ¿vale? Entonces yo pienso que si hacemos todo esto no hay que tener ningún miedo
pero salvo que uno esté en ese pistoletazo de salida de que quiere salir a toda costa, pues tampoco es súper necesario. Yo, por ejemplo, no lo he hecho. Yo hoy no he salido, prefiero esperar a ver cómo van las cosas y según cómo vayan las cosas, pues andar y ver, ¿sabes? Cuando tus pacientes te muestran y te hablan de miedo en una situación como esta, ¿en qué basan ellos ese miedo? ¿A qué tienen miedo? ¿Es algo concreto o es un miedo abstracto, es un sentimiento, no sé, mezclado con la ansiedad, evidentemente, pero ¿a qué lo relacionan ellos? Es muy variado. Hay personas que lo relacionan directamente con un repunte. Muchas veces se espera un repunte en esta situación, incluso se ha comentado en las noticias, yo lo espero personalmente también, creo que hay bastantes posibilidades de ello. Estoy muy en contacto con sanitarios y es súper normal que pueda existir, ¿no? Hay gente que dice, bueno, a ver si nos vamos a pasar ahora y entonces volvemos otra vez a estar confinados y cuando pienso en estar confinado pienso otros 2 meses de confinamiento, como si esto no hubiera servido de nada, ¿no? Hay una realidad y la realidad es que seguimos con la pandemia. El COVID sigue activo, ¿vale? O sea, en ningún momento podemos decir el riesgo de contagio es cero. No, no es así. Y aún encima, si no tenemos las pruebas para determinar el grado de inmunización, menos todavía. Entonces, eso es como decir, está el virus acechando y puede surgir en cualquier momento, ¿no? Incluso cuando vas por la calle, pues ves que la gente se mira una a otra como quien tiene mascarilla, no tiene, me cruzo para hacer de enfrente, con este no me cruzo, ¿sabes? O sea, yo creo que es un poco producto de la situación unido con los temores que cada persona pueda tener. Por ejemplo, una persona que tiene un corte hipocondríaco, todo esto lo vive fatal, porque piensa que el virus está acechando no en alguna esquina, en la puerta de su casa, ¿vale? Hay personas que lo viven con muchísima más tranquilidad, con una actitud más positiva y el estado de confinamiento, no, de desescalada, que es la etapa que estamos viviendo ahora, yo pienso que es muy favorable porque indica que estamos terminando, que se ve la salida, que esa esperanza de la que hablábamos en el anterior podcast ya es una realidad visible. Entonces yo pienso que nos vendría muy bien generar expectativas positivas y reales. No digo positivas en un marco imaginario, no, no. Estamos en una etapa, lógicamente, con unos resultados a nivel sanitario que son claros y evidentes y esa esperanza ya es real, forma parte de la vida de todos nosotros en este momento. Yo creo que es fundamental, ¿no? El llamar la atención para generar esas expectativas reales y positivas de las que tú hablas, pensando sobre todo en eso que apuntabas hace un rato, en esa responsabilidad máxima con uno mismo, pero también pensando en los demás. Es verdad que nosotros nos tenemos que proteger cuando vamos por la calle y cuando empezamos a salir de esta manera en la etapa de desescalada, pero también pensando en el otro. Es decir, tú te tienes que proteger, pero también pensando en la responsabilidad social con los demás. Yo creo que eso es básico, ¿no? Claro, pero si cada uno pensamos en nosotros mismos, el otro día lo hablaba yo con un paciente, decía, bueno, las mascarillas quirúrgicas solamente sirven para no contagiar, ¿vale? Pero no puedes evitar ser contagiado. Realmente si todos llevamos esa mascarilla, no vamos a ser contagiados porque nosotros no contagiamos. Es un poco como la pescadilla que se muerde de la cola. Si yo llevo la mascarilla no contagio, tú la llevas no contagia, todos las llevamos y no contagiamos, es difícil ser contagiado. De hecho, yo no me acerco jamás a una persona que lo lleve mascarilla. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? A no ser que lleves pues una FPP2 o una 3, que ya eso te previene de tipos de contagio. Entonces, estamos viviendo una etapa nueva. En esa prevención que yo te decía antes o en ese ser cauto, implica, como te decía, que la pandemia sigue ahí, y los avances médicos irán progresando paulatinamente y nosotros tenemos que ir viviendo la vida en esta situación. No es decir, la desescalada implica que cero. Ya está. Ayer, por ejemplo, se ha dado la alta al último paciente de IFEMA y parece como que todo se ha acabado. No,
Eso sería una gran irresponsabilidad pensar que los números que tenemos hoy en día implican que todo se ha acabado y tenemos que levantar la guardia. Yo pienso que la guardia va a estar echada incluso durante mucho tiempo, de la misma manera que pienso que nada va a volver a ser como antes. Yo misma, por ejemplo, yo ahora estoy en Valencia, yo creo que reincorporaré a mi consulta presencial a finales de este mes. Todo depende de cómo vaya pasando. Yo quiero ir viendo, yo sigo atendiendo a mis pacientes online y estamos todos encantados y fenomenal. Entonces voy a dejar que pase un tiempo a ver qué nuevas normas hay, pero ya estoy pensando a ver de qué manera puedo dar la máxima seguridad en la consulta. Pues ya tengo encargada una gran pantalla de metacrilato para la mesa, habituallamiento, un aparato de ionización para el espacio. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer, como tú decías, para cuidarnos nosotros y también para cuidar a los demás. En este caso, mis pacientes son mi responsabilidad y todos tenemos que dar el máximo de... Ahí yo creo que hay que ser muy rigurosos para dar el máximo de las protecciones que esté en nuestra mano hacer. Yo como psicóloga en mi consulta, pues el peluquero en su centro y el otro en lo que sea, ¿no? Entonces, nada va a volver a ser como antes. De entrada, bueno, lo comparto totalmente, pero ese nada volver a ser como antes, quiero pensar que en Ujú, cuanto al COVID se refiere, al margen de la realidad social, económica, política y tal, creo que hasta que no se descubra la vacuna o un medicamento, tendremos que ujú. seguir manteniéndonos como hasta ahora con todo este tipo de medidas. Pero mientras ¿cómo podemos acostumbrarnos a esa nueva realidad? Yo entiendo que, porque además que lo hemos hablado en algún momento, el ser conscientes del vivir el momento, el aquí y ahora, en vez de pensar a largo plazo, pensando la que se nos viene encima, porque como no lo sabemos, porque como la incertidumbre es total, lo más Ujú. aconsejable, quiero suponer que es el, y la postura más inteligente también, el ir con el día a día, ¿no? Efectivamente, es muy difícil ahora mismo hacer ningún tipo de previsión, ni siquiera económica, ni siquiera a nivel de negocio, ni siquiera política, sanitaria muchísimo menos. Entonces, yo creo que hay que ir viviendo el día a día que se nos va presentando de la mejor manera posible, con estas normas, vamos a decir, de autoexigencia respecto del entorno profesional que nosotros tenemos. Pero tampoco pienso que haya que vivir esto, cuando yo digo nada va a volver a ser como antes, no lo quiero decir en plan nostálgico de cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no, ni muchísimo menos. Yo lo vivo esto como un tránsito que tenemos en este momento. Europa es un lugar donde jamás en la vida ha habido pandemias, pero en los países asiáticos esto es bastante frecuente. Para ellos no es un drama, ni llevar una mascarilla, ni hacerle frente a una historia de este estilo, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es aprovechar la experiencia que ha habido de estos 2 meses, que ha sido terrible, con todo lo que ha supuesto de trabajo para los sanitarios, para el esfuerzo de las personas que nos hemos quedado en casa, las residencias de ancianos, que fue terrorífico, y aprender de esto, que esto no caiga en el olvido para saber lo que tenemos que hacer y que esto no vuelva a suceder, porque vendrá el COVID-19, no, pero vendrá el COVID-54, ¿qué quieres que te diga? Entonces, el otro día escuchando las declaraciones del médico que es el director del recinto de IFEMA, ¿no? Y me parecía estupendo, ¿no? Lo que decía, dice, bueno, vamos a dejar aquí todas las instalaciones montadas, aunque ya esté vacío, por si hay un repunte, un tiempo prudencial y por lo menos hasta, me parece que decía, hasta pasado el verano, que empiezan las ferias y todas estas cosas, y luego todo esto se recogerá de tal manera que si sucede cualquier otro evento sanitario de riesgo como este, es cuestión de 3 días que esto esté montado. Entonces, a mí me parece que de todo esto hay aprendizajes tanto globales, sanitarios, sociales e incluso individuales Mm. que debemos de aprender para cambiar, pero no para cambiar de una manera terrible, como te decía antes, porque nada volverá a ser igual. No, yo creo que debemos de empeñarnos en que sea mejor. Que sea mejor. Yo estoy de Claro. acuerdo totalmente. Claro, Ujú. aprender de todo lo que hemos hecho mal hasta ahora, porque esta crisis es consecuencia de muchos
muchas acciones negativas que ha estado haciendo, que hemos estado haciendo como humanidad, y bueno, pues este es el peso, el pago que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Lo que estamos pagando después es una acción, una reacción a la acción previa. Pero bueno, dentro de esas situaciones individuales que comentas, supongo que habrá mil y unas situaciones, cada una de una manera diferente, que se están produciendo dentro de las propias viviendas. Cada uno tenemos una situación. Tú estás en Valencia con tu hija, mi situación es otra completamente distinta. El choque de personalidades o el choque de las distintas situaciones que se producen en aislamiento y estando confinados en pisos, tiene que dar para muchísimo más, para muchísimo, psicológicamente hablando, pero yo no sé si desde tu punto de vista, cómo recomendarías, qué aconsejarías ahora a las personas que nos están escuchando, cómo afrontar esta etapa de desescalada cuando hemos pasado ya lo que hemos venido pasando, que llevamos 2 meses confinados, teniendo en cuenta, bueno, pues de manera global un poco la situación no sé si que lo analizaras desde una perspectiva más global. Hombre, yo pienso que, como antes comentábamos, todos tenemos que sacar aprendizajes de todas las situaciones, pero cuando hay una situación tan convulsa como esta, con mayor motivo, porque nos rompe todos los esquemas habidos y por haber. De hecho, el otro día lo comentaba con alguien que me decía, bueno, es que entonces si empezamos con la desescalada volveremos a la normalidad. Y yo le decía, ¿la normalidad? ¿Cuál es la normalidad? ¿La normalidad es esta? ¿La normalidad es la de antes? Yo entiendo que la de antes era la normalidad existente porque no había un COVID. La normalidad ahora es esta porque hay un COVID. La de mañana yo no tengo ni idea cómo será, cuáles son los avances sanitarios que se vayan implementando y que nosotros nos iremos adaptando. Lo que pasa es que el ser humano esto de los cambios los lleva un poquito mal, porque hay incluso un refrán por ahí que dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, o sea, cualquier cosa por cambiar. Y hablo yo, mi consulta es precisamente la generación del cambio en una persona. Una persona llega a la consulta con un problema HJ23 y se trata de que haga un cambio para mejorar su situación, sus relaciones, su ámbito familiar, profesional, depende donde tenga ese problema. Entonces, los cambios ahora yo creo que debemos de ser nosotros quienes los activemos. No quedarnos en una actitud pasiva esperando que el gobierno nos diga, entonces ahora tenéis que hacer esto y esto, sino que coger esas normas, pero también adaptarlas a nuestra vida, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a esos aprendizajes que todos hemos tenido, cada uno los suyos, como tú decías. Yo, en mi caso, ni de broma a mí se me hubiera ocurrido iba a decir en el peor de los sueños, pero es que tampoco es peor, pues en el sueño más ensoñador que haya tenido, que yo me iba a pasar 2 meses en Valencia después de una intervención quirúrgica, viviendo en casa de mi hija, con la consulta online. Bueno, me lo dicen hace 2 meses y me río de Janeiro, directamente. Digo, ¿pero qué me estás contando? Parece que me estás hablando de un país que yo no conozco y de una realidad que para nada es viable, ¿no? Entonces esos cambios los tenemos que activar nosotros mismos en función de nuestra personalidad, de nuestros aprendizajes de esta situación y, como todo cambio, de las preferencias que nosotros ahora queramos darle a nuestra vida. Por ejemplo, pues yo entiendo que hay personas que están muy preocupadas por el tema económico, si tienes un negocio, si eres autónomo, por supuesto, y yo sé muy bien de lo que hablo. Pues de la misma manera que yo te decía, bueno, yo ahora ya estoy empezando a pensar cómo tengo que poner la consulta, pues toda la gente que tiene un negocio más o menos lo mismo, ¿no? Pero sin olvidar, por ejemplo, que gracias a esto hemos tenido la oportunidad de estar muy conectados. Es paradójico que a pesar de estar confinados hemos estado muy conectados vía online. Por ejemplo, yo he visto amigos que hacía 1000 años que no los veía, ¿vale? Conectados con los mayores, con los familiares, con los sanitarios. O sea, se ha abierto como una especie de macroencuentro, ¿no? A algún nivel que me parece muy, muy importante. Yo creo que el tiempo también ha adquirido una dimensión distinta.
cómo vivimos cada uno el tiempo, ¿no? De todos he sabido que el tiempo es el gran tesoro, pero nadie le damos ningún valor. Tiene muchísimo más valor un rasgo económico, familiar, que el tiempo. El tiempo se supone que, bueno, tenemos mogollón de tiempo, pues va a ser que no, que de repente en 24 horas cambia el guión y dices, ostras, ¿esto qué es, no? Y resulta que ahora mismo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, otra cosa que yo observaba, que el tiempo con los nuestros es el reloj de nuestro día a día. Tú con tu familia, yo con la mía, el otro con sus amigos o con sus contactos, cada uno como lo quiera considerar, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque no sabemos cuál es nuestro destino realmente en este momento, pero sí podemos elegir el camino que queremos hacer y que queremos hacer a partir de este momento, ¿no? Entonces, yo siempre digo en consulta que la vida nos da las cartas, pero bajo nuestra responsabilidad la jugada es nuestra. Y yo pienso que en este momento que tenemos unas cartas que no sabemos esto qué es, si es un póker, si es un tal, si es un cual, pues tendremos que aprender a jugar. Y en este aprendizaje estamos todos, como decíamos al principio, bajo nuestra responsabilidad, por supuesto. Sí, no sé si eso es un consuelo, el saber que todos estamos bajo las mismas circunstancias o muy parecidas, bajo esa incertidumbre global, ¿no? Y el pensar precisamente eso, que nadie, pero nadie sabe cuáles van a ser los caminos que vamos a seguir a partir de ahora. Lo bueno que tenemos, y yo me quedo con esa frase, es que podemos elegir nuestro propio camino dentro de las circunstancias que tenemos, ¿no? Y coger lo positivo. Yo creo que, y eso que a lo que hacías alusión antes, es verdad porque es una de las enseñanzas que yo también he sacado de todo esto. El poder de la comunicación que tiene. Es verdad que no podemos abrazarnos, no nos podemos besar, no podemos hablar de tú a tú con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres más cercanos, pero es verdad que hemos fomentado esos canales de comunicación y hemos descubierto un mundo, en este caso a través de la tecnología, que irá a más. Yo estoy convencidísima cuando todo esto pase, irá a más en todos los sentidos y bueno, pues esa es uno de los aspectos positivos con los que yo me quedo. Y recuperar, ¿verdad? Porque lo hemos hablado fuera de la grabación, el recuperar viejas amistades o gente con la que a lo mejor hacía tiempo que no hablabas, bueno, pues es mejor quedarse con eso, humanizar quizás un poco, ¿no? Esta situación tan trágica que es, porque no deja de ser trágica, evidentemente, pero bueno, si le damos ese otro toque, yo creo que podría ser una lectura más que positiva, ¿no? Para seguir el camino y seguir avanzando de manera óptima. En definitiva, yo creo que el camino que se elegirá cada uno lo marcará en función de su personalidad. Es como todos los avatares de la vida. Todos en nuestra vida tenemos adversidades en mayor o menor medida, ¿no? Todos tenemos muertes, enfermedades, situaciones de desamparo o situaciones económicas complicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lógicamente hay la persona que se deja abatir por ese tipo de circunstancias y se hunde y es terrible. Y lógicamente, y sin embargo, hay personas que buscan las oportunidades debajo de las piedras y si no existen, las crean, ¿sabes? Entonces yo pienso que esa es un poco la actitud que yo apoyo, que es que no puedo estar pensando, es que antes hacía, vale, pues ahora no hago esto, pero es que puedo hacer otra cosa. Vale, ahora no, yo por ejemplo puedo pensar, pues hombre, pues no estoy en Salamanca, no estoy en mi casa. Pues yo tengo un acercamiento con mis pacientes vía online que jamás en la vida me lo hubiera imaginado, por ejemplo, ¿vale? Y ellos incluso están encantados. Tengo pacientes que me decían, bueno, yo, aunque tú vuelvas a la consulta, yo sigo igual, porque me evito ir a Salamanca, buscar aparcamiento, gastarme dinero en el parking, en esto, en la gasolina. Dice, o sea, que a mí me viene de lujo esto. O sea, hay muchísima gente que ha buscado esa oportunidad dentro de las situaciones que tenemos. Porque en definitiva todos estamos un poco confinados. O sea, yo tengo mis circunstancias y muchas veces no puedo hacer lo que me da la gana, porque tengo unas limitaciones, tengo la agencia tributaria detrás, tengo unos horarios, tengo una responsabilidad profesional, o sea, todos tenemos lo nuestro, ¿no? Responsabilidades familiares de mucha índole. Entonces, hombre, si hay una persona que la responsabilidad se la trae al pairo, pues entonces evidentemente le da igual 8 que 80, con lo cual también le va a dar igual el confinamiento, su salud, la de los demás, pum, esto le da lo mismo, ¿no? Pero todos tenemos un poco un guión. Ahora, yo creo que lo que más nos ha jorobado es que nos han cambiado el guión. No es que yo haya cambiado el guión, me lo han cambiado.
Entonces esto de la autoridad lo llevamos un poquito mal. Me Ya. cambian un guión y aún encima me dan un guión que no he elegido de golpe y desconocido. Pues claro, esto en un principio cuesta un poquito y todos nos quedamos como un poco revenidos ante esta situación. Pero bueno, retomemos un poquito la calma vale, este es el panorama. Muy bien, pues ahora con esta película, ¿cómo puedo jugar? Y yo creo que es lo que nos tenemos que plantear. Y desde luego, si juegas, juegas para ganar, no juegas para perder. Me da igual que juegues al muso o al pastis, pero juegas Sí, para ganar. ahí, bien. Exacto, pues aquí juegas para vivir. Claro, claro, claro. A mí lo que me asombra es la capacidad de reacción que tiene el ser humano y de poder acostumbrarse, que tenemos los seres humanos, para Hombre, poder acostumbrarnos y reaccionar ante situaciones adversas, insospechadas, vamos, de cero ujú, al infinito, ¿verdad? Que es exacto. Sí, sí. El ser humano se acostumbra de una manera increíble a casi todo. Yo muchas veces en la consulta digo, ojalá no tengamos las circunstancias tan terribles a las que nos podemos acostumbrar. Yo siempre pongo el ejemplo, siempre pienso en los campos de concentración, que a mí siempre me ha parecido una realidad terrible, terrible, de las más terribles, o las situaciones de las guerras. Mi padre ha estado en la guerra, me contaba muchas cosas, ¿no? Yo, pues, cuando decimos, estamos en la guerra, digo, pero qué tontería, estamos en la guerra, hombre, estamos en una situación muy complicada, pero vamos, ya hay una guerra, yo ni oigo los obuses, ni tenemos hambre, ni estamos bajo mínimos, ¿vale? Será otro tipo de guerra, ¿vale? Otro tipo de circunstancia. Pero de lo que se trata es eso, que primero exploremos esa situación, veremos la manera de sacarle partido a esa situación y luego hay que ponerla en marcha. Y en el momento que la ponemos en marcha, ya empezamos a acostumbrarnos a una realidad nueva. Pero no podemos querer acostumbrarnos sin hacer los pasos previos. ya. Esto es como cuando un paciente tiene que hacer deporte y dice, es que no me gusta. Mira, tú tienes que determinar qué deporte te gusta, o por lo menos dentro de lo malo, que sea el mejor, y tienes que empezar a hacerlo. Y cuando ya lleves tu rutina y dale y dale y dale, entonces llegará un momento que te acostumbrarás. Y el ser humano se acostumbra a casi todo, a Sí. casi todo. Yo, por ejemplo, yo no he vivido el confinamiento de una manera terrorífica, jamás de mi boca ha salido me siento encerrada. No, yo no me he sentido encerrada. Ujú. Encerrada te puedes sentir si tu cabeza está encerrada, pero tu imaginación es absolutamente libre. Tú puedes estar en una cárcel. ¿Cuántos años? Acuérdate de Martin Luther King, por ejemplo, y todos sus escritos y todas sus cosas que había hecho en la cárcel. Tenemos una mente maravillosa con la que podemos volar y podemos volar a diario y dirigirnos hacia donde queramos. Pero claro, en el anterior podcast yo decía, las personas que se cuidan psicológicamente y que cuidan su salud mental tienen más recursos para afrontar situaciones adversas. Y eso obviamente lo sigo manteniendo. Cuando hablo de afrontar situaciones adversas, hablo de explorar mundos, incluso dentro de mí, por muy confinada que esté, que me dé lugar a otros horizontes y a otras perspectivas. Y eso me parece interesante. Yo tengo amigas que están ahora escribiendo, por ejemplo, que es dejando volar la imaginación tú misma con el tema de tus podcasts de cuarentena, que están fantásticos. O sea, todos en su medida, yo todos los profesionales que tengo a mi alrededor, en su entorno y en su medida, están haciendo cosas interesantísimas que a lo mejor sin esta situación no verían la luz. Es verdad, es verdad. Es saber aprovechar Mm, determinadas circunstancias para crear oportunidades. Pues claro. para finalizar, ¿te atreverías, Chus, a hacer una frase final que ponga el broche a esto que hemos estado comentando? No sé si como consejo o como, no sé. Pues mira, yo sigo diciendo lo que decía en el audio de hace algunos días, que la etapa de desescalada para mí es la etapa de responsabilidad individual máxima, donde tenemos que activar nuestro grado de honestidad con nosotros mismos y con los demás. Pero bueno, yo es que ya no pienso en los demás, con nosotros mismos, porque lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Eso lo digo muchas veces, pero es que realmente lo creo así. Si tú te cuidas, yo me cuido y el otro se cuida, vamos a estar todos estupendos, ¿vale? Entonces, esa etapa de responsabilidad máxima y realmente analizar y explorar la realidad que tenemos cada uno
para intentar sacarle el máximo partido. Como te decía antes, la vida da las cartas, pero nosotros hacemos la jugada. Y eso depende de nuestra responsabilidad, cómo la hagamos. Pues nos vamos a quedar con ese titular, si te parece, para el podcast. La vida nos da las cartas y nosotros hacemos la jugada. Pues hasta aquí hemos llegado con el Diván de Chus en este episodio 14. Pues nada, nos vamos a ver cómo vamos haciendo podcast según las etapas del COVID. Fantástico el COVID, ya es como mi marido. Entonces, esta es la tercera etapa de desescalada. Vamos a ver, porque yo tengo un poquito la idea, la curva de Gauss, ¿no? De la meseta que empieza, sube, baja. Ahora estoy un poquito así. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo va a seguir la etapa 4? Pues ya la veremos, no sé. Claro. Es como una película de intriga y suspense. Agatha Christie a tope, que diría Celia, sin problema. Oye, un beso para Celia, que lo está haciendo muy bien. Sí. Ya de paso. Ayer estoy hablando con ella y está teniendo mucho éxito la publicación que está haciendo y la verdad es una tía fantástica. Ves, la creatividad sale por todos los costados. Claro, es verdad. Pues estupendo. Así que nada. Pues tú te quedas nada, Elena. Yo me quedo aquí y seguimos comunicadas. Y seguimos, igual pasado mañana nos encontramos en Ávila o vete tú a saber dónde. Pues que bien, como estamos abiertas. Estupendo. A lo que venga, pues... Oh, claro que sí, sin ningún problema. Vamos, será por tiempo. Pues yo de tiempo ando bastante bien, ¿tú? Sí, también, para aprovecharlo. Oye, pero también te digo una cosa, no me sobra ni medio segundo, ¿eh? O sea, lo estoy aprovechando a tope y sin esa sensación del caballo detrás que tenemos todos los profesionales, de hay que llegar a hacer no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso es un poco terrible. Sí. Así que súper bien. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿te parece? Estupendo, Elena. Nos vemos en otro rato, ¿vale? Muy bien. Venga, chaito. Adiós.